todos estos cambios, con toda esta globalización, qué es lo que está ocurriendo en las formas diferentes y cómo se están dando de participación ciudadana, ¿no? Y este era uno de los grandes objetivos de este debate, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí surgen nuevas tendencias de voluntariado y nos damos cuenta que están siendo muy poco estudiadas y que realmente se necesita encontrar cuáles son sus fortalezas y sus limitaciones, ¿no? Y bueno, el voluntariado se está viendo hoy en día como un excelente medio para crear cohesión social y transformación, y siempre enfocado a el desarrollo humano para que sea más democrático y sostenible. Este fue el resumen de lo que se estaba tratando de buscar en el debate. ¿Y qué fue lo que yo me encontré? Bueno, pues que participaron muchísimo, fueron 35 personas hasta cuando yo entré la última vez. Había muchas interacciones, eran 12 chats que estaban platicándose, 12 preguntas que tenían mucho más de 2 interacciones. Se manejaron en términos generales 28 temas, hubo 64 interacciones que estaban platicando y platicando, me traían como loca porque había mucha interacción y me encantó que el 86% de los chats que se estuvieron manejando tuvieron respuestas de otra persona. Lo que alguien comentaba, sí, alguien le regresaba la pregunta, lo cual significa que sí generó muchísimo interés, ¿no? El voluntariado pues es hoy muy fuerte y sí lo generó, ¿no? El chat que manejó la pregunta, más que el chat, la pregunta que más interés manejó, tuvo 10 respuestas, lo cual fue, estas interacciones fueron muchísimas. Y este promedio de interacciones en general fue de 3.7 personas comentando, y el total de comentarios que se generaron a lo largo del chat fueron 94. Esto es en términos generales las cifras rudas de lo que ocurrió en este chat, ¿no? Y bueno, lo que yo traté de hacer es, de los temas que yo iba viendo, que ver con este otro tema, y lo que traté de resumir fue esta parte, ¿no? En otros, lo manejé aparte, van a ver las preguntas, las pongo por ahí ahorita aparte, porque fueron temas aislados, pero interesantes también. Todos los temas que se manejaron fueron muy interesantes. Desde luego, el tema que más se manejó y en términos de frecuencia fue la motivación, qué los motiva, cómo poder hacer que la gente se involucre, etcétera. Ese es el tema que más preocupó, con 11 personas comentando. Profesionalización del voluntariado lo puse general, con 10, etcétera. Así como lo pongo aquí, así fue, ¿no? Desde otros, el gobierno que hablaban, cuantificación, seguridad, estrategia, cooperación internacional, legislación, objetivos de desarrollo sostenible, tendencias del voluntariado, cómo comunicar el voluntariado, profesionalización y hasta motivación. Así son los temas. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice? Pues un poco juntarlos para que nos diéramos una idea, y lo que se platicó en el tema muchísimo fue esta preocupación que hay de cómo comunicar lo que se está haciendo en términos de voluntariado. Desde las organizaciones del tercer sector, que luego la preocupación que hay es que las organizaciones del tercer sector como que no tienen este medio para comunicar las necesidades que se están teniendo de voluntariado. Entonces, quien quiere participar en temas de voluntariado no sabe, no encuentra dónde llegar, y dice, aunque estén en algún tema en particular, no saben cómo llegar a él. Preguntaban mucho que cómo podían conseguir páginas donde se hubiera estos portales de estas fundaciones que estamos participando en el voluntariado, y eso les preocupaba muchísimo. Y esto es por parte del tercer sector, y sin embargo también por parte de las empresas o el sector privado. La preocupación era pues, cómo involucrar a estos voluntarios, que a lo mejor no había estos temas de comunicación adecuada para que los voluntarios, los empleados, los colaboradores se involucraran, ¿no? En términos de motivación, había esta preocupación enorme. También lo divido en la parte del sector privado. Ellos hablaban muchísimo de cómo lograr quitar esta apatía que había por parte del colaborador para que pudieran involucrarse en temas de voluntariado corporativo, ¿no? Y la otra preocupación que a mí me llamó mucho la atención era cómo podían hacer o qué tenían que hacer las organizaciones del tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, para involucrar a los voluntarios corporativos que llegaban a trabajar con ellos. Esto es, ya vino el voluntariado corporativo, ya hicieron el proyecto padrísimo que se estructuró y se armó, pero bueno, se terminó, y estos voluntarios, todos estos colaboradores que vinieron de la empresa,
son voluntarios que podrían hacerse voluntarios individuales para la organización del tercer sector. Y sin embargo, nosotros, el tercer sector, y digo nosotros porque bueno, pues yo trabajo en una organización de la sociedad civil, no estamos haciendo las cosas correctas para enamorar a estos voluntarios que ya los tenemos ahí cautivos. Y esa era otra de las preocupaciones grandes que había, ¿no? Que bueno, pues cómo podíamos lograr esta permanencia de los voluntarios. Y había una pregunta que se mencionaba, que les preocupaba de repente un poco que algunas organizaciones hacían firmar este contrato, este convenio de voluntariado, ¿no? Y que sí era correcto. Esa era una de las cuestiones las preguntas que les daban preocupación, ¿no? Ay, perdón. Y bueno, obviamente el tema de profesionalización pues preocupaba muchísimo cómo poder hacer para tener esta gestión de voluntariado, tanto en el voluntariado corporativo como en las empresas, que fuera la adecuada, ¿no? Y que cubriera con todo el proceso. Y hablaban ahí como parte del proceso desde el inicio hasta el reconocimiento, ¿no? Que se tenía que dar un reconocimiento por parte de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil y también por parte de las empresas. Y hablaban pues de esta preocupación, ¿no? Y luego, bueno, pues a mí me encantó que como parte de las estrategias que se hablaba, era que era bien importante involucrar, y así lo ponían, a la cabeza del negocio. Y a mí sí me parece como muy bueno este punto, en donde si una empresa va a participar con un voluntariado corporativo, la persona que tienes que estar dando principalmente el ejemplo pues son los directivos, ¿no? Los de arriba. Y si tú ves al director de una empresa entrándole a lo que van a estar haciendo, pues todos los demás hacia abajo se van a involucrar, ¿no? Y esa era una de las dudas que tenían, ¿cómo involucrar? Y a mí me gustó mucho una respuesta que daba Luis Alonso de cómo a través del voluntariado corporativo se podía lograr este compromiso que se estaba buscando, este engagement, lo manejaba él así, que servía también para impulsar mucho la responsabilidad social de las empresas y mejorar la relación con todos los grupos de interés con los que trataba la empresa, ¿no? Y bueno, aquí viene una parte importante, hablaba también de cuáles eran estos retos, los límites, hacia dónde iba el voluntariado, cuáles eran estas tendencias. Sí, hablan de esta preocupación, si ya estábamos en este punto en donde el voluntariado dejaba de ser el voluntariado emergente para emergencias en casos de desastres y estas cosas, y ya era un voluntariado, le llamaban aquí, constante. Si ya este voluntariado era un voluntariado constante, es decir, supongo que el término sería ya un voluntariado o solidario o ya más profesionalizado, ¿no? Entonces, por eso lo metía yo ahí. Y luego también hablaban muchísimo de si habían estos esquemas que ya se estaban utilizando de voluntariados en América Latina que sirvieran para México, que si pudiéramos traer estos modelos que ya estaban teniendo éxito en países hermanos y que pudieran servirnos aquí en México, si ya se estaban haciendo. Y a mí me impresionó una, y así tal cual la quise poner, alguien hablaba de que de pronto el voluntariado corporativo se podía utilizar como esta parte que daba visibilidad hacia afuera, en esta parte de comunicar, miren cuánto hacemos, pero era una actividad barata. Y que si a esto era donde tenía, o sea, hacia donde estábamos llegando con el voluntariado corporativo, era hacia ahí. O sea, vamos a quedarnos en eso, vamos a gastar poquito y a cacarear mucho, ¿no? Y así nos vamos a quedar con este voluntariado padrísimo y ya decir, somos súper socialmente responsables, ¿no? Que si esa era la nueva tendencia que pasaba, para ahorita que lo comentes. Y bueno, que si realmente este voluntariado corporativo que se estaba haciendo hoy en día estaba realmente haciendo estos cambios o esta transformación que se estaba buscando, ¿no? Y son preguntas pues de raíz muy fuertes, ¿no? A mí me impactan y espero ahorita pues que podamos comentar esto, ¿no? Hablaban también muchísimo en temas de cooperación internacional y cómo se podía hacer para traer todos estos recursos y este apoyo internacional de los países del sur que vinieran, del norte, perdón, que vinieran a apoyarnos a nosotros, a estos países del sur, con temas tanto de modelos y de esquemas que están funcionando, como también con recursos, ¿no? Y esta parte pues preocupaba muchísimo. También pues, se hablaba muchísimo en estos debates de cómo estaban funcionando los objetivos de desarrollo sostenible y realmente si el voluntariado estaba aportando o no. Y aquí sí se llegó un poco a la conclusión, lo voy a poner al rato, que realmente lo que todo el mundo mencionaba era que definitivamente
el voluntariado sí estaba aportando en todos los temas, en todos los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y luego, me estoy yendo un poco rápido porque ya andábamos medio atrasados en tiempo, pero bueno, también se hablaba, y esa fue una persona que preguntaba qué estaba pasando o cómo involucrar a las personas que están trabajando en el sector público para que también participen, porque pues digo, el gobierno, aunque pues es su responsabilidad hacer estas cosas y todo, pues también puede participar con la sociedad civil para hacer estos temas de voluntariado, ¿no? Y la preocupación también de cómo cuantificar las horas de voluntariado, cómo medirlas. Por ahí atrás también hay un tema que lo voy a mencionar ahorita también, de impacto social, o sea, realmente está impactando, pero sobre todo, ¿cómo se puede medir este impacto y cómo se pueden cuantificar las horas que se están trabajando del voluntariado, ¿no? Y esos temas, pues sí, son como que ya la parte de ya está el voluntariado, ahora tenemos que ver cómo se profesionaliza para lograr este impacto. Y se hablaba también del tema de seguridad. Los voluntarios van a trabajar en una empresa y pues el tema de seguridad es bien importante. ¿Qué pasa si a alguien le ocurre algo? ¿Qué pasa si hay un desastre en ese momento? O sea, esta parte de seguridad que se sienten de alguna manera desprotegidos, ¿no? Y finalmente, en la parte que yo les decía que ponía otro, se hablaba de que luego de repente las universidades ponen como obligatorio para dar el título el que tengas una parte de voluntariado. Y preguntan, pues, ¿es correcto o no es correcto, ¿no? Y es todo un tema, ya lo estaremos ahorita platicando. Y cómo regular el trabajo voluntario en condóminos o manzanas. Estos son los temas que yo mencionaba, aparte como otros, porque también pues hay una respuesta y es clara también, ¿no? Entonces que se tome ahorita, ¿no? Y bueno, pues como parte de las aportaciones que diste tú en el chat, hablabas de que los programas de voluntariado, y lo voy a resumir porque te tenemos aquí para hacerlo, que sería muy bueno el poder tener siempre, para poder generar el impacto como muy claro, el tener un proyecto que inspire, que motive y que lleve a la acción. A mí me quedo con eso, me encantó, la verdad, esta aportación que tuviste, que tienes que rescatar historias de la comunidad, historias. O sea, generalmente ponemos fotos, hay que poner los datos duros y estas historias que cuentan lo que realmente se está haciendo, que se me hizo muy, muy padre lo que escribías, personalizar esta comunicación, ¿no? En cuanto a cuantificación, hablabas que en estos informes de las Naciones Unidas, y ponías en la página donde meternos, que se hablaba de todas las aportaciones que se están dando en el voluntariado y que en México el voluntariado aporta pues muchísimo, y mencionabas ahí que aporta aproximadamente el 50% de la fuerza laboral en las organizaciones y que representa esto el 1.5% del PIB, ¿no? Y eso pues es bastante, ¿no? Y aquí es un poco la cuantificación de la que se hablaba, de la importancia de las alianzas público-privadas, y mencionas también un sitio donde buscarlo. Toda esta presentación la pueden tener en resumen, tenemos aquí al especialista que nos va a estar hablando, y hablas de una definición de voluntariado corporativo en el chat que fue muy buena, no la pongo por cuestiones de tiempo, pero me encantó lo que pones. Hablas también de estos términos de regulación de responsabilidad social empresarial, pones ahí una bola de artículos que están maravillosos y de cosas que pueden servir, y mencionas que el voluntariado para el desarrollo tiene 4 acciones voluntarias muy específicas que son muy buenas, no las pongo también por cuestiones de tiempo, pero muy buenas, y hablas al final de cómo puede el voluntariado y el bienestar social participar en 5 líneas que son capital social, capital humano, capital natural, capital físico, capital financiero y capital político. Todo esto lo describes muy claro, hiciste una presentación muy, muy clara, que de verdad sí les recomiendo que se metan y la lean, vale muchísimo la pena, y bueno, pues pones ahí toda la participación de todo esto, ¿no? Y te tenemos aquí para que lo hables. Pues yo creo que las conclusiones son esto, ¿no? Que hace falta difundir por parte del tercer sector lo que se está haciendo, tener como más comunicación de lo que se está haciendo y de las necesidades que estamos teniendo de apoyo, porque gente que quiere ayudar hay muchísima, pero luego no saben dónde. Esta es una parte de las conclusiones muy importantes, que se tiene que fortalecer el voluntariado corporativo para que también se jale el voluntariado individual en las organizaciones. En las organizaciones también del tercer sector se tiene que buscar metodologías para medir el impacto
que está teniendo el voluntariado. En particular, en Aquines se rinde lo que se está haciendo, que es la organización donde trabajamos. El coordinador lo que está haciendo es cuantificar las horas hombre que está teniendo cada empresa con todos los voluntarios que vengan, y al final se les dice, bueno, pues tu empresa participó con 384 horas hombre a través de todos tus voluntarios, y esa es una manera muy importante de que tú sepas cuánto está aportando y también que la empresa lo esté haciendo, ¿no? Y que se tiene que crear una cultura muy importante de voluntariado para combatir esta apatía que se está viviendo de ya no participar, ¿no? Porque sí aporta el voluntariado muchísimo a todos los objetivos de desarrollo sostenible, y que el voluntariado corporativo es esta estrategia de involucramiento mientras tú le incluyas en el ADN de la responsabilidad social de la empresa, ¿no? Y que definitivamente la conclusión que les decía, que los voluntarios sí pueden aportar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creo, que las alianzas privadas evidentemente es una estrategia maravillosa para lograrlo, ¿no? Y creo que con esto termino mi presentación. Esto fue como el resumen de lo que se vio y que se hizo a lo largo del tema, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos ahorita al maestro, al licenciado Arturo, que nos va a estar dando ya su presentación, y pues bienvenido, por favor. Hola, buenos días a todos todavía. Estuve revisando todo lo que fue el chat. Lamentablemente estuve en Chile toda esa semana precisamente dictando un voluntariado para jóvenes de zonas de conflicto de Colombia sobre cómo implementar programas de voluntariado en sus zonas y contribuir a la paz y el desarrollo. Hablando de eso, yo soy Arturo Gómez, soy el representante del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas en México. Para cualquier cosa que necesiten, mis datos van a estar al final. Anoté algunas cosas, traté de que en la presentación abordar casi todos los temas que se vieron en el foro de discusión, pero si me hace falta alguno en la ronda de preguntas, lo abordamos. Lo primero que vamos a abordar es obviamente la definición que tenemos desde Naciones Unidas como voluntariado, y ahí además voy a resolver varias de las preguntas que se hicieron en el chat. Y es que es una actividad emprendida por voluntad propia. ¿Esto qué quiere decir? Que es voluntario, que es porque yo decidí. Si a mí la universidad, si tengo que hacer, ¿cómo es que se llama? El trabajo social no es voluntario. O sea, el trabajo social es una obligación para yo poder obtener mi titulación, eso no es voluntariado. Si a mí la empresa me dice que vamos a ir a pintar casas y que es obligatorio para todos en la empresa hacerlo, no es voluntariado. Es decir, el voluntariado es una acción por voluntad propia. Lo segundo es por el bien público en general, porque es que muchas veces lo que hacemos es que necesito un voluntario que sea un contador que venga y me ayude a hacer la contabilidad de mi empresa. O sea, eso no es voluntariado. En realidad ahí estoy quitándole mano de obra y estoy tratando de buscar mano de obra barata y casi gratuita para hacer algo que yo debería pagar como empresa o pagar como organización. Es decir, yo no busco voluntarios para que me hagan la contabilidad, no busco voluntarios para que me hagan el archivo, no, eso no es voluntariado, porque el voluntariado tiene que propender por el interés y el bien del público en general. Y en la que los incentivos económicos no son el factor motivador principal. Hay voluntariados que son reconocidos monetariamente, es decir, que se pagan. Incluso el voluntariado de Naciones Unidas tiene un reconocimiento monetario porque movilizamos a una persona durante un año a otro país. Eso implica que esa persona tiene que tener los medios de vida para poder subsistir a donde lo vamos a llevar. Pero además cualquier proyecto de voluntariado debe garantizar que las personas voluntarias tengan las mínimas y las perfectas condiciones para hacer el trabajo voluntario. Eso implica recursos. Entonces no me los voy a llevar a sembrar árboles, por ejemplo, sin tener ni siquiera cómo darles agua o transporte, sino, no sé, llega como puedas a la vereda 5, allá hay unas semillas y empiezas a sembrar. O sea, tiene que ser un tema organizado, tenemos que tener recursos que garanticen que el programa de voluntariado y que el voluntariado que estoy promoviendo sea eficiente y sea adecuado. Entonces, eso es lo que tratamos de coincidir con lo que es la definición en términos de que es una actividad por voluntad propia, que es por el bien de las personas y que puede ser reconocida económicamente determinados los casos, que no se vuelva un trabajo tampoco. Es decir,
No puedo tener un voluntario al que le pago el mínimo durante 5 años simplemente porque es voluntario y así lo asumo dentro de mi contabilidad. Entonces es muy importante tener en cuenta como esas 3 herramientas del concepto. ¿Cuál es? Ah, mira, me pasé. Pero el voluntariado básicamente lo que buscamos es estas 3 cosas. Cambiamos vidas, que cambian vidas y nos cambian la vida. Incluso esta foto es de alguien de aquí de la ANA. Cambiamos vidas significa que el voluntariado es por el bien público. Trabajamos por cambiarle la vida a alguien. Pero no solo logramos cambiarle la vida a alguien. Logramos que esa persona que se vuelva que recibió el beneficio del voluntariado también cambie la vida de otros, se vuelva replicador del voluntariado, se vuelva una persona que adquiere conocimientos, adquiere habilidades a través de los voluntarios y que las replica hacia otros. Esto quiere decir no solo que en el voluntariado enseñamos a pescar, sino enseñamos que la persona que aprendió a pescar enseña a otros a pescar. Pero no solo eso pasa con el voluntariado también nos cambia la vida. Entonces, no solo cambiamos la vida de otros, no solo enseñamos a que esa persona cambie la vida de otros más, sino que también cuando somos voluntarios, y está demostrado estadísticamente, está demostrado que los voluntarios tienen mejores condiciones de salud, tienen mejores condiciones en términos de probabilidad de vida, tienen mejores condiciones psicológicas, tienen un montón de beneficios el hecho de ser voluntario que uno no los busca por ser voluntario. Pero cuando yo hago voluntariado, me activo físicamente, me activo emocionalmente y eso permite que también me cambie a mí la vida y sea yo una mejor persona, y sea yo una persona más feliz, una persona que está más en comunidad con el resto de las personas de mi comunidad, con el resto de las personas del mundo, y eso tiene efectos también saludables dentro de la persona, tanto emocional como físicamente. Entonces, lo que buscamos con el voluntariado siempre es eso. Hay mucho voluntariado humanitario, sí, y es necesario, pero lo que debemos lograr es que cambiemos la vida de las personas y que esas personas aprendan y puedan cambiar vidas de otras más. Y antes voy a avanzar muy rápido aquí porque creo que ayer Marco estuvo de Pacto Mundial hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces creo que los deben tener muy frescos. Pero sí quiero tocar estos temas de, ¿sabías que todas y todos tenemos derecho a vivir en condiciones que nos permitan elevar nuestra calidad de vida? Es el principio fundamental de todos y todas en el mundo hoy, y de los objetivos es el fundamento básico. Todos tenemos derecho a vivir, no es un deber, es un derecho. No es que algunos lo tengan y otros no. Todos, sin importar raza, religión, cultura, tienen derecho a vivir en condiciones que permitan elevar su calidad de vida. Y esto es lo que tenemos que hacer en los próximos 15 años en el mundo. En México el 21.2% de la población no tiene acceso a servicios sociales básicos en vivienda como drenaje o agua. En México cerca de 28 millones de personas carecen de acceso a la alimentación. De cada 100 alumnos que ingresan a primaria, solo 21 llegan a la universidad y terminan la universidad. Cerca de un 60% de los trabajadores en México se desempeñan en empleos informales. Es decir, empleos que aunque están generando ingresos, no tienen seguridad social. En promedio, los hombres ganan 64 pesos por hora trabajada, mientras que las mujeres 58 pesos por hora trabajada, teniendo en cuenta el mismo trabajo, el mismo nivel de trabajo y de responsabilidad, lo cual implica que todavía hay una diferencia en términos laborales entre hombres y mujeres que hay que eliminar esas desigualdades. El promedio de escolaridad de la población económicamente activa es mayor en las mujeres. O sea, tenemos mujeres más educadas, pero que ganan menos. Entonces, estos temas de desigualdad hay que abolirlos, hay que cambiarlos. El 99% de la población tiene acceso únicamente al 1% de la riqueza en México. Estamos hablando de un altísimo porcentaje de desigualdad. América Latina es el continente más desigual del mundo.
Si vamos y vemos lo que es Europa, Estados Unidos, tienen el nivel por lo alto y África por lo bajo. Pero América Latina está como en la mitad. Es decir, tenemos gente muy rica con mucho y mucha gente pobre con poco. Entonces tenemos un alto índice de desigualdad. Incluso si uno ve las estadísticas más actuales de México, las 4 personas más ricas de México tienen el 9% del PIB de México. Eso es altísimo. O sea, es decir, estamos hablando que 4 personas tienen el PIB que ingresa casi que por todo el petróleo mexicano. Entonces, calculen el tamaño y la magnitud de la riqueza frente a la pobreza que hay en todos los demás sectores. Uy, ahí sí se me perdió. Creo que es el 40% de la superficie nacional tiene un severo grado de erosión y pierde 400.000 hectáreas de bosques cada año. México, al igual que Colombia y Costa Rica, y creo que Tailandia, son los países megadiversos en el mundo. Eso quiere decir que son los países donde está la mayor cantidad de especies, tanto animales como vegetales, del mundo. No estamos hablando de América Latina, estamos hablando de que tenemos el gran porcentaje de todas las especies del mundo. Y las estamos acabando no solo con erosión, sino con el tráfico ilícito de especies. Entonces, qué bonito llevarnos las serpientes cascabel para venderlas en Estados Unidos, o llevarnos las flores, o llevarnos los árboles, y eso causa mayor degradación ambiental. Y esto tiene además muchas implicaciones en otros temas como salud, así como la pobreza tiene implicaciones también sobre el medio ambiente. Entonces, no hablamos de que los problemas son separados, sino que cada problema interactúa con todos los demás, y eso hace que tengamos que encontrar soluciones integrales y no soluciones únicamente parciales. ¿Y cómo transformamos esta situación? Para eso están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la primera vez en el mundo y en la historia de la humanidad que 193 países se reúnen y toman esta decisión. Es decir, nunca antes se habían reunido los países a tomar una decisión de desarrollo. Siempre se habían tomado de manera o unilateral o parcial, pero en esta ocasión fueron todos los países del mundo, 192 países, discutiendo cómo vamos a cambiar al mundo. No solo cómo lo vamos a cambiar, cómo lo vamos a salvar, cómo vamos a salvar a las personas, cómo vamos a salvar al planeta, cómo vamos a construir ciudades para todos, cómo vamos a aprender a vivir en paz. Eso es lo que buscan los objetivos y lo que vamos a ver en los próximos 15 años. Cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, es decir, estaba en la universidad, estaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Cuando los Objetivos del Desarrollo del Milenio terminaron, es decir, hace un par de años, yo, que cuando estaba sentado ahí veía, 15 años, Objetivos del Desarrollo del Milenio, bueno, pues yo tuve que hacer para el gobierno colombiano análisis sobre cómo el país había logrado los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ustedes en 15 años van a estar en esa posición. O sea, en 15 años yo no voy a estar respondiendo si México o mi país o el mundo los alcanzó. Les van a preguntar a ustedes, porque ustedes van a estar en las empresas, van a estar trabajando en gobierno o van a tener sus propias empresas, pero ustedes van a responder en 15 años si hemos logrado o no estos objetivos. Entonces no lo voy a leer. Básicamente los objetivos se dividen en 5 ejes, que son el eje de personas. ¿Cómo vamos a salvar a las personas en este planeta? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de educación, salud, las diferencias de género? ¿Cómo vamos a eliminar la pobreza? El segundo eje, que es el de planeta, es cómo vamos a salvar al mundo, pero no solo en cambio climático, no es cómo voy a usar menos mi coche, cómo vamos a eliminar el tráfico ilegal de especies, cómo vamos a proteger la vida submarina, cómo vamos a proteger los ecosistemas. No solamente es no contaminar, tiene mucho que ver con otros temas de protección y prevención de la degradación del medio ambiente. El eje 3, que es de prosperidad, ¿cómo vamos a eliminar las desigualdades? ¿Cómo vamos a generar ciudades inclusivas? No sé si alguno alguna vez haya tenido un accidente
y haya tenido que usar muletas o estar en silla de rueda y tratar de andar por la ciudad así. O sea, en serio que cualquier ciudad, y no solo Ciudad de México, y no solo las ciudades pobres, sino vayan también a las ciudades en Europa, es difícil ser una persona con discapacidad en cualquier lugar del mundo. No hay condiciones, no me puedo montar a un bus. Entonces me sale el doble tratar de coger un taxi para poder llegar a mi trabajo porque simplemente no tengo las facilidades para estar en una ciudad. Pero ¿cómo construyo entornos que ayuden a que vivamos mejor en comunidad? ¿Cómo tenemos mejores parques? ¿Cómo tenemos mejores condiciones? ¿Cómo podemos volver a reunirnos con nuestros amigos, con nuestros pares a jugar fútbol, a simplemente caminar en un parque, caminar en una alameda, con seguridad? Eso también hay que recuperarlo. Hoy las ciudades se han urbanizado y cada vez hay menos espacios de socialización. Entonces cada vez menos compartimos con los demás, cada vez menos nos vemos con los demás, entonces cada vez menos o cada vez más nos alejamos de nuestras comunidades y de nuestros amigos y de nuestra gente. Entonces, ¿cómo construimos estas ciudades resilientes y sostenibles? El cuarto, ¿cómo construimos un país en paz? ¿Cómo construimos un mundo en paz? ¿Cómo acabamos con la violencia? No son solo las guerras, sino cómo acabamos con la violencia. Vimos ahorita cómo podemos respirar, calmarnos antes de tener una reacción o un impulso. Cómo construimos entornos que favorezcan la paz, pero también cómo las instituciones responden a nuestras necesidades para la paz. Entonces, cómo la justicia es igual para todos. No que a los ricos sí les funciona la justicia, pero a los pobres, por coger un caldo de gallina, porque no tiene cómo darle de comer a su familia, lo mandan 6 meses a la cárcel. Entonces, ¿cómo logramos que la justicia funcione para todos? ¿Cómo logramos que no haya más corrupción? Ahorita que estuve en Santiago de Chile, que no he tenido la oportunidad de ir, todo el mundo en Santiago de Chile me decía que si llegaba uno, nada más o meramente a pensar en darle una mordida a un policía, lo metían en la cárcel. O sea, eso no pasa en casi ningún otro país de América Latina. Pero esos temas de corrupción, como es la mordida al policía, como es irle y darle dinero o ofrecerle dinero por un contrato, o que el gobierno le ofrezca a uno ese beneficio, no es de una persona. Es decir, la corrupción nunca es de uno. Para la corrupción se necesitan dos. Alguien que ofrece y alguien que recibe. Entonces uno siempre sale a la calle a decir no a la corrupción, y a uno lo para un policía y uno, ay sí, mira, ¿me puedo ir? O sea, de entrada estamos favoreciendo la corrupción desde nuestras acciones. Y no hablo de acciones de gobierno, sino de nuestras propias acciones del día a día que podemos cambiar y ayudar a cambiar el mundo con nuestras acciones. Si mi hijo me ve a mí dándole una mordida a un policía, ¿qué acabo de enseñarle a él? Que eso es válido, que eso si lo hace mi papá se puede. Ya de ahí en adelante acabo de crear en mi hijo la posibilidad de que favorezca la corrupción en el futuro. Entonces son temas que no solo tienen que ver con el gobierno, sino también con uno, y cómo construimos paz y justicia entre todos. Y el quinto, que es el de las asociaciones, que ahorita también lo vamos a abordar. Estos pues son los 17 objetivos que no voy a abordar uno a uno, los pueden encontrar en casi cualquier lugar en Google y en Naciones Unidas. Pero el voluntariado, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el voluntariado frente a los objetivos de desarrollo sostenible? Primero, el voluntariado y las personas. Ya lo vimos ahorita de Cambiamos Vidas, pero el voluntariado fortalece el capital social y humano, ayuda a que nos ayudemos en comunidad, a crear redes comunitarias, a que trabajemos, a que las mujeres de la comunidad, por ejemplo, la que no trabaja puede cuidar los hijos de otra que sí tiene que ir a trabajar, o que podemos crear redes de apoyo para lograr mejor seguridad en el barrio, o que podemos unirnos para mejorar para hacer un entorno saludable o explicarle a nuestros hijos temas de salud y educación. Es decir, tenemos que fortalecer, y el voluntariado fortalece ese capital social, mejora las redes de apoyo, mejora las habilidades y competencias, porque cuando yo le ayudo a alguien y le enseño, esta persona aprende.
En programas de voluntariado en los que he participado, por ejemplo, de pintar barrios y pintar casas, lo que hacíamos era que le enseñábamos a la comunidad y sobre todo a los jóvenes a pintar. ¿Por qué? Porque eso terminaba volviéndose su oficio también. Entonces, no solo fuimos y pintamos su barrio, sino que los jóvenes aprendieron a pintar y luego fueron contratados para pintar las casas por dentro y generamos una doble ganancia. Mejoramos un barrio, mejoramos ingresos, sacamos a los jóvenes también de entornos no saludables y logramos mejorar habilidades y competencias. Pero también fortalece la igualdad. Los programas de voluntariado, en su gran mayoría, no importa si eres católico, cristiano, judío, no importa si eres negro, blanco, amarillo, rojo, verde, no importa. Porque vamos todos a trabajar por un mismo fin. Incluso en las empresas, el voluntariado ayuda muchísimo a lograr nivelar las jerarquías, porque entonces el gerente está trabajando en pintar la casa con el de contabilidad. Y a veces cuando, yo no sé, nunca me hablo con el de contabilidad, ni siquiera sabía que existía, pero lo conozco haciendo un trabajo voluntario y nos hacemos amigos. Y entonces cuando yo necesito algo en contabilidad, tengo alguien con quien hablar. Mejora las relaciones dentro de la empresa, mejora las relaciones de una comunidad y esto contribuye a que haya mayor igualdad en cualquier entorno y organización. Pero también mejora el estado de salud, como les dije, hay estadísticas que comprueban que, por ejemplo, cuando los ancianos participan, las personas mayores participan en programas de voluntariado, mejora su salud. Cuando tenemos una persona mayor que ayuda a otros niños a aprender de su experiencia, mejora su salud mental y le permite tener actividad física y actividad con otros. Eso ayuda a mejorar su salud. Y cuando nosotros vamos y sembramos árboles, estamos haciendo actividad física. Cuando vamos y corremos una maratón por una buena causa, mejoramos condición física. Entonces el voluntariado también contribuye a la salud. Siempre se me pierde el botón. El voluntariado y el planeta. El voluntariado en donde más hemos visto acciones tiene mucho que ver con el planeta. Tiene mucho que ver con cómo prevenimos degradación del planeta, cómo cuidamos las tortugas acá en Veracruz, cómo se ayudan a liberar, también a conservar la Sierra Gorda en Querétaro, cómo ayudamos a prevenir la depredación ambiental, cómo ayudamos a que la gente entienda que tenemos que cuidar y salvar el planeta. Y no solo lo hacemos con voluntariado organizado, lo podemos hacer desde nuestras casas. No usemos popotes, por ejemplo. Una acción tan sencilla como no usar popotes que no terminan en el mar y que no terminan matando tortugas. Eso lo podemos hacer todos los días. ¿Qué tan difícil es tomar del vaso? No comprar platos y vasos de icopor, no, aquí se llama de otra manera. De polipropileno, de esto sí. Unicel. Sí, sí, es que icopor es la industria colombiana de polios, de cosas. Eso es una acción sencilla, o sea, en serio, nos cuesta mucho tomar del vaso, necesitamos usar popote, necesitamos demorarnos media hora en el baño bañándonos, o sea, sí, algunos somos más altos que otros, pero necesitamos media hora. Entonces son cuestiones que podemos hacer muchas desde las casas, muchas otras acciones organizadas, cómo podemos también construir huertas caseras que nos permiten tener hierbas como orégano, como cilantro en las casas, son cosas que hacemos de manera muy sencilla. Yo normalmente siempre donde vivo tengo una matera con las hierbas que normalmente utilizo, pero también cómo no botamos basura a la calle, cómo evitamos, es decir, cómo prevenimos la degradación del medio ambiente. Lo segundo es cómo recuperamos las zonas que ya están destruidas, cómo sembramos nuevos árboles, cómo acompañamos procesos ya mucho más amplios de recuperación de los espacios públicos, de recuperación de la naturaleza, de hacer intervenciones, de cambiar el tipo de energía que usamos. Hay decisiones que pueden venir desde gobierno, como cambiar el tipo de energía que utiliza el país, decisiones que podemos tomar como personas al usar energía fotovoltaica si se puede, como, a pesar del costo, podemos tener coches que sean híbridos,
que hoy son muy costosos, pero que esperáramos que ojalá, porque ese es otro problema muy serio aquí. Todo lo ambiental es más caro. Entonces yo voy al súper, esto es ambiental y esto no, y sale más caro lo ambiental. Por eso no funciona, porque la gente también necesita mantener y tiene una línea de ingresos que necesita sostener. Entonces también las empresas tienen que empezar a producir productos que sean de igual costo. Si yo veo que vale lo mismo, seguramente yo compro el ambiental. Si vale lo mismo. Pero si estoy diciendo que vale 50 pesos más solamente por ser ambiental, pues tengo una familia que mantener. Entonces, eso también tiene mucho que ver con innovar, con pensar nuevos productos, a veces simplemente solo cambiar el empaque. Nosotros hicimos proyectos en Colombia donde lo que hicimos es que había una marca de salchichas, hagan de cuenta como, ¿cuál es la que más se compra aquí? Swam. Como Swam, y lo que hicimos es que, listo, no le vamos a llamar Swam porque dañamos la marca, y la empresa tiene que tener esa marca, o Food, o Oscar Mayer, cualquiera. Pero era cuestión de, necesitamos cambiar, le cambiamos la marca, le quitamos el empaque, se le puso un empaque mucho más sencillo, se le bajó un poco el gramaje y costaba 70% menos que lo que cuesta una salchicha en el mercado. ¿Y eso qué se hizo? Eso se llama ampliar para la base de la pirámide del acceso a productos. Entonces, ahora la población más pobre tiene acceso a ese producto que no se llama como la marca tradicional porque entonces daño la marca y es un negocio también. Entonces, ¿cómo reduzco elementos y componentes de mis productos para hacerlos viables no solo ambientalmente, sino para que haya mayor acceso a toda la población? Y eso se puede hacer, eso es innovación, eso es… Siemens, un ingeniero de Siemens se le ocurrió la fantástica idea de hacer unos filtros que potabilizan el 100% del agua y la vuelven totalmente consumible. Esos filtros Siemens los dona a poblaciones vulnerables que no tienen acceso al agua potable. Entonces mejoramos varios problemas con una idea ingeniosa que además ayuda no solo al ambiente, sino a la salud de las personas. Y eso se logra a través del voluntariado corporativo en algunos casos. Y la atención de desastres, que claramente en México es muy importante por ser una zona altamente sísmica de muchos volcanes, huracanes, o sea, todo. Aquí la atención de desastres es muy eficiente, incluso es una muy buena práctica el modelo de Unired para podérselo mostrar al resto del mundo a través de la cooperación sur-sur, cómo a través de la red de universidades logramos atender y prevenir los desastres en los países. Eso es una buena práctica mexicana, que era una de las preguntas, pero incluso también México tiene otras buenas prácticas que hay que empezar a compartir con los otros países, cómo construimos conjuntamente conocimiento y cómo creamos nuevas formas de innovar y aprovechar el voluntariado. Pero también tenemos el voluntariado de la prosperidad. Hace poco fui a Pachuca y me encontré que en Pachuca ya hicieron también algo similar. Esta es una foto de una ciudad en Colombia, que era la que les contaba. Lo que se hizo fue pintar toda la comunidad que queda en una ladera de una montaña. Si van a Pachuca encuentran una igual. En Pachuca hicieron un trabajo similar. En Querétaro también. Y es cómo a través de la participación de toda la comunidad, del voluntariado corporativo, que era una empresa como Comex en Colombia que se llama Pintuco, que donó la pintura, pero además el voluntariado corporativo que también fue a apoyar la pintada de las casas. Se capacitaron a los jóvenes, se pintó la comunidad y eso no solo mejora el entorno, sino mejora el amor que la gente tiene por sus casas. Eso es muy importante en lo que logra el voluntariado. No es solo, yo puedo ir como gobierno, como empresa y venga, yo le pinto la casa. Seguramente esa casa va a estar rayada a los 2 días. ¿Por qué? Porque no me comprometí, porque como comunidad no estuve. Simplemente vinieron y me pintaron rico. No, esto genera cohesión, genera tejido social, genera que la comunidad se comprometa,
genera que la comunidad no deje que nadie venga y le dañe su espacio que acaba de crear. Entonces eso se logra vinculando la comunidad, el voluntariado corporativo, el voluntariado comunitario y la responsabilidad social empresarial como mecanismo para crear proyectos. Pero esto lo hemos hecho también en parques. ¿Cómo recuperamos un parque? ¿Cómo parques que hoy están tomados por las drogas o por los vendedores de drogas se salvan y se retoman para crear entornos saludables? Y para que la misma comunidad no vuelva a permitir que esos espacios sean tomados por el vandalismo. Y eso empieza a hablar de los temas de paz. En los temas de paz, el voluntariado, como vimos hace poco en todo lo que pasó hace un par de años en Turquía y en todo este eje en Asia, o en Arabia, la participación y la ciudadanía lograron cambiar los modelos dictatoriales que se mantenían en todos estos países. Pero también se crea conciencia. A través del voluntariado se hace control social de los temas. La gente que hace control social logra que haya menor corrupción, logra que las obras que se tengan que hacer se hagan en los tiempos que están planeados, que no se roben los recursos. Las movilizaciones de voluntarios logran que cambiemos los estereotipos que tenemos mentalmente. Hay marchas por todo y hay marchas que funcionan, hay otras que no, pero es un mecanismo para generar conciencia, para generar mayor participación y para generar más ciudadanía. Y esto de ciudadanía es muy importante. Este año hemos tenido 2 ejemplos muy terribles de lo que es la poca ciudadanía que hay hoy. Uno, el Brexit de Inglaterra, donde la abstención gana, en realidad gana la abstención, se toma una decisión de salir de la Unión Europea que hoy los que no votaron están diciendo, uy, ¿en qué nos metimos? Claro, cuando yo decidí ser apolítico, porque hay mucha corrupción, entonces yo no voto, dejo que los demás tomen decisiones por mí. Es así de sencillo. Dejo que las minorías tomen mis decisiones. Y claro, era muy rico oír a la oposición decir, mira, es que ya nadie más va a venir de Europa a quitarte tu trabajo. Uy, sí, qué bien. Pero nadie les dijo, ahora tú tampoco puedes ir a 22 países a buscar trabajo. Entonces, es un problema muy serio eso. Y lamentablemente en mi país, la semana pasada, con abstención del 62%, 62% no salió a votar. Se toma una decisión de no firmar unos acuerdos de paz. Es decir, hoy mi país está en el limbo en términos de lo que es construcción de paz, de lo que es acabar con un conflicto armado de 60 años, en el cual yo 12 años trabajé con víctimas del conflicto. Entonces, el voluntario, claro, llevamos una semana de marchas. O sea, toda la semana han salido todos a marchar, a decir que por qué no se firma la paz. Debieron haber salido a votar. La ciudadanía es importante. Y el voluntariado influye en la ciudadanía, influye en la participación ciudadana, influye en que la gente sea más consciente de por qué debe aprovechar su derecho a ser ciudadano. Y en el tema de voluntariado y las asociaciones, tenemos que el voluntariado per se no está en ninguno de los otros ODS. El voluntariado está aquí. El voluntariado lo que contribuye es a lograr todos los demás ODS. Pero el voluntariado es básicamente un mecanismo de asociación entre entidades públicas que deben promover el voluntariado, que deben financiar también acciones de voluntariado. Esto da pie a que arranques un proceso a través de un deporte que no genera ningún conflicto, es decir, nadie le va a prohibir a nadie hacer un programa de fútbol o de deportes, pero esto conlleva que en las futuras generaciones vas a tener niños que crecen con valores, que crecen respetando la diferencia de género, que crecen resolviendo pacíficamente sus conflictos, que además vincula a los padres en las escuelas
porque también de nada me sirve enseñarle a un niño que no le pegue a la niña en el partido si el papá lo hace en la casa. Entonces, enseña también y trae a los padres con complementos educacionales también. Entonces, empiezas a complementar acciones a través de una sola acción que arrancó con el fútbol, sumas a los padres, sumas a las empresas, mejoras espacios, las canchas que empezaron siendo en la calle hoy ya tienen un espacio donde antes vendían droga, incluso las mismas familias son las que llevan un control de prestar o no, del uso de la cancha. Entonces, eso empieza por una pequeña acción, como dijeron en la charla anterior, pero que vas complementando con acciones posteriores que le van dando mucha más fuerza. Y ese proyecto en Colombia no solo lo hicimos ahí, hay un pueblo palafítico, no sé si saben qué es un pueblo palafítico, es un pueblo que las casas están construidas con madera sobre el río, es decir, no están en piso, y el único espacio de tierra que hay en todo ese municipio se convirtió la comunidad lo convirtió en una cancha de fútbol. Después de haberlo, yo les puedo mandar el video de cómo lo convirtió en una cancha de fútbol es una maravilla, hasta los niños sacando el agua que se metía a la arena. Años después, con UNODC y con Falcao García, que no sé si lo conocen, pero es como Chicharito en México, él apoyó complementar y hoy la cancha es además ya no solo en la arena del río, sino es ya construida en cemento y tiene muchas mejores facilidades. Entonces, una cosa lleva a otra. Una acción de construcción de paz en una zona de conflicto que se inicia a través del deporte se puede ir convirtiendo en todo un desarrollo comunitario posterior. Y creo que con esto respondemos también esto de las alianzas, la importancia de las alianzas público-privadas y de copiar estos modelos que sí son replicables, y que sí están haciendo cosas muy buenas y anclándose de algo que es universal como es el fútbol, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Bueno, yo soy egresado de aquí del doctorado en responsabilidad social y en la maestría hice, bueno, para titularme, una revisión académica sobre la gestión de riesgos y prevención de, bueno, de este tipo de accidentes en el voluntariado, que bueno, la maestra Laura Vidales ya conoce. Esta investigación la hago a raíz de que un amigo muere en una actividad de voluntariado. Entonces, ahorita que estoy haciendo mi protocolo doctoral, me estoy enfrentando a que no hay información ni estadísticas sobre cuántos accidentes ocurren en el voluntariado o cuántos voluntarios mueren. Bueno, mi sinodal me pidió que buscara todo ese tipo de información, pero no hay nada en México. Estamos como muy pobres en ese tipo de información y sin embargo creo que las organizaciones hacen muchas campañas para prevenir accidentes viales, otro tipo de cosas, pero no ven por su voluntario. Y mi pregunta más bien sería, ¿cómo hacer conscientes a las organizaciones y poder responsabilizarlas? Porque el voluntario, como lo decían ahorita en la conferencia, pues no es una persona que te regala tiempo, es alguien que te aporta y además su trabajo tiene un valor económico. Bueno, voy a aprovechar de unos temas que además quedaron por fuera. Uno, efectivamente no hay datos en el mundo que tengamos sobre eso, no solo en México, es decir, en el mundo no hay datos sobre esa condición. Uno puede verlo de dos maneras, o hay muy pocos que no hay estadísticas, o en realidad no importa, pero creo que puede ser que no hay tantos, sobre todo porque las movilizaciones de voluntarios son muy grandes. Para eso es muy importante que siempre cualquier acción voluntaria se garantice los temas de seguridad, se garantice que las personas tengan seguridad social. Si la empresa o la organización social civil no se las puede dar, es mejor que no lo incluyan dentro del voluntariado. O sea, es importante que los que son voluntarios tengan un esquema de protección, ya sea gubernamental o sea un seguro privado, pero que la acción voluntaria contemple eso. La acción voluntaria no puede ser, en serio, solamente ir a sembrar árboles y no tener en cuenta que puede haber accidentes, que puede haber algunos riesgos en el proceso. Pero eso tiene que garantizarse ya sea con la seguridad social o con seguros, no solamente con firmar un acuerdo no responsabilizo a la empresa de ningún accidente o algo que me pase. O sea, seguramente hay que firmar un documento de esos porque es natural, es decir, incluso en Naciones Unidas lo hacemos.
en términos de firmar un acuerdo en términos de responsabilidades, pero sí eso no evita que el programa de voluntariado no tenga ese componente, y incluso si hay una persona que si yo no tengo recursos para dar un seguro y tengo una persona sin seguro, es mejor no llevarlo. Es mejor tomar una decisión de perder un voluntario en una actividad a perderlo en un accidente. Eso es muy importante. Pero también hay que tener en cuenta que hay ejemplos de muy alto riesgo, como por ejemplo todo lo que está pasando en Haití ahora. El año pasado en Sierra Leona con la enfermedad, ay, se me olvidó el nombre de la enfermedad. No está, bueno, en África, en Sierra Leona el año pasado hubo esta epidemia, bueno, no me acuerdo el nombre, no es chikungunya, sino ébola, ébola. Se movilizaron miles de voluntarios, médicos, donde la protección para el tema de no contraer ébola, de los guantes, de los equipos, los tenía que garantizar obviamente que nos estaba llevando como voluntario. Entonces, eso también, y los que se enfermaron, la atención también la garantizaron los organismos que estaban llevando a los voluntarios. Por eso es muy importante, sobre todo en temas de altísimo riesgo, que el que le está uno proponiendo ser voluntario le garantice a uno todas las condiciones de seguridad y de salud necesarias para hacer bien el voluntariado. Y ahí solo toco un tema adicional, que si hay estadísticas, y es todo el voluntariado que fue a Sierra Leona por el tema del ébola, si uno suma el salario de todas esas personas que fueron de voluntarias, vale más que toda la cooperación internacional que llegó a Sierra Leona en la misma época. Es decir, el voluntariado cuenta en términos monetarios y cuenta muchísimo en términos monetarios. Toda la cooperación que se recibió en Sierra Leona para el ébola fue menor que si sumamos toda la mano de obra voluntaria que hubo para atender la misma situación. Entonces, ahí quería tocar esos dos temas. Y sabes también que, Jorge, en el voluntariado, en el doctorado te lo dicen, el no encontrar también es encontrar, y a lo mejor el aporte que puedes dar es esta normatividad que está haciendo falta en los temas de seguridad en voluntariado. Probablemente puedes crear una normatividad que nos obligue de alguna manera a tener estas precauciones cuando se va a trabajar con voluntarios, ¿no? Que tengas las medidas adecuadas que se requieren como parte ya normativa, y por ahí puede ser. Muchísimas gracias. Por allá atrás también tenían otra pregunta. Permítame, ¿puedo hacerla antes? Perdón, es que me tengo que ir y quiero hacer la pregunta. Es más una recomendación, porque he estado yendo a hacer como el voluntariado a una comunidad en la Ciudad de México, que ahorita no me acuerdo el nombre, que es un basurero gigante. Y alrededor del basurero, e incluso casi en el basurero, vive mucha gente. Entonces se está yendo a hacer dinámicas con niños y se está construyendo una capilla y así, pero no veo que haya algo que se haga para que ni a ellos les afecte el vivir al lado de un basurero, ni para que ese basurero desaparezca. Entonces, para empezar, yo no entiendo exactamente a dónde va la basura en general, pero me parece que es imposible que una comunidad viva al lado. O sea, ellos incluso trabajan ahí, o sea, y a veces hay hasta cuerpos muertos. Entonces tú dices, eso no es sano, no es lo mejor. Entonces, ¿cómo se puede? O sea, sé que como voluntaria quizás sea difícil, pero ¿cómo se puede proponer o buscar a quién para...? Porque sé que ellos se han instalado ahí tal vez por su propia cuenta, pero no sé, es como, no me gusta. Bueno, lo primero, hay que tener mucho cuidado los que van, porque normalmente en los basureros también hay jeringas y hay cosas que pueden transmitir enfermedades. Entonces es muy importante que tengan cuidado cuando trabajan en zonas como esas de basurero. Lo segundo, es muy importante que el programa del voluntariado que estás apoyando sea muy claro en qué quieren lograr. Quieren lograr que instalen sus viviendas ahí, quieren mejorar lo que ya están haciendo ahí, quieren tratar de sacarlos de ahí, porque eso también es importante que como voluntario lo sepas, porque surgen estas dudas. Sí, estoy yendo todos los fines de semana, pero ¿para qué? ¿Qué queremos lograr en serio con este programa? ¿Mejorar sus condiciones de vida? Porque si es mejorar sus condiciones de vida, debemos tener claro que las queremos mejorar ahí, independientemente del problema que está alrededor. Si queremos lograr que además de mejorar sus condiciones de vida, lograr una incidencia política para que haya cambios en ese basurero, pues hay que
enfocar también el voluntariado a que haya unas acciones legales de solicitud oficial a los gobiernos para que solucionen el problema. Entonces, dependiendo de eso, de qué quiere el programa, es que hay que también mirar las acciones. Pero incluso lo más importante en un proceso de voluntariado es que uno como promotor del voluntariado escucha a los voluntarios. Entonces, ustedes tienen sus propias experiencias y sus propias vivencias. Ustedes son los que también deberían decirle al proyecto por qué no hacemos esto, por qué no pensamos en esto, por qué no llamamos a estos. Porque también ustedes son los que pueden nutrir a la organización que está haciendo el voluntariado con nuevas ideas y mejores cosas. Y si no los escuchan, en realidad no deberían estar haciendo el voluntariado con esa organización. Porque el deber que uno tiene con los voluntarios no es solo darles un qué hacer, sino también escucharlos porque tienen sus propias experiencias, vivencias y formas de innovar y de generarle a uno nuevo conocimiento. Entonces es importante primero saber qué es lo que se quiere lograr, qué cosas adicionales se pueden hacer para saber en serio hacia qué están apoyando, porque puede ser también un proyecto a largo plazo donde inicialmente es un tema más humanitario y que posteriormente va a ir avanzando. Pero es claro que tengas ese horizonte porque si no va a quedar uno perdido y no sé qué estoy haciendo todos los días acá. Yo creo que nos da tiempo ya nada más para una pregunta más por cuestiones ya del programa, pero… Nada, quería decirle al joven que hizo la pregunta, pero ya se fue, que sí hay experiencias de seguros para voluntarios. La Cruz Roja tiene un seguro en el que el voluntario paga una cuota mínima y la institución pone, digamos, un 25% del voluntario y un 75% la institución. Hacen una negociación con una aseguradora grande y por otro lado tienen su programa de inducción o su capacitación de inducción y otro especializado de acceso seguro, sobre todo para zonas violentas. Y por otro lado, pues hay lugares pues, donde definitivamente no tiene uno que ir. Acaban de morir voluntarios ¿cómo se llama? Del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Vimos en las noticias. Nada más eso, gracias. Sí, dos cosas. Uno, hay seguros que lo hacen. Lo segundo se me acaba de escapar, que era algo importante sobre lo que dijo ahora. No, tú hiciste como sí en ese momento, pero se me escapó, justo se me escapó la idea. No, él estaba diciendo como que sí a una parte de la intervención. No, ya, la inducción, claro. Una cosa es el seguro, es importantísimo tenerlo. Dos, es la inducción. Uno tiene que saber darles una inducción en todos los temas a los que van a ser voluntarios, incluso en temas de primeros auxilios, enfermedades contagiosas cuando, por ejemplo, se atienden emergencias, costumbres, pero incluso también enfoque de violación de derechos humanos o de acoso. Las personas que van de voluntarios deben tener muy claro, sobre todo, por ejemplo, cuando se atienden emergencias, que se va y se duerme en carpas y hay combinados hombres y mujeres, qué es acoso y qué no es acoso. Porque también se presentan estas situaciones y tanto una mujer como un hombre, como un joven, como un niño, debe tener la capacidad de denunciar cualquier acoso en una acción de voluntariado. Entonces, es la inducción en todo, en el trabajo que va a hacer, en las condiciones de seguridad, en todos estos temas adicionales que hay que tener en cuenta cuando se hace una acción de voluntariado, y qué bien que lo mencionó porque yo no lo había mencionado en términos de lo importante que es la inducción. Y perdón, voy a también aportar un poquito y me parece que es lo que querías, Roberto, tú comentar. Como saben, yo también soy aquí docente de la materia de gestión de voluntariado y bueno, todos estos problemas y todas estas cosas que estamos hablando salen de esta planeación antes de la inducción. Tienes que tener clarísimo, planeado, todo lo que tienes que hacer en todas las etapas del proceso. Una vez que tú tienes planeado y detectadas todas las necesidades y todo lo que vas a hacer,
comienza todo el proceso de gestión de voluntariado, del cual Inducción forma parte, y bueno, tienes controlados todo el plan A y el plan B de todo lo que puede pasar en cada una de las áreas y todas estas soluciones, ¿no? Entonces creo que nos podemos apegar a este proceso de gestión de voluntariado en donde controlas pues muchas de los problemas que estamos ahorita platicando, ¿no? Bueno, no solo la inducción, sino la inducción, la ejecución, el cierre y el reconocimiento, porque acabo de ver que en tu presentación inicial había un tema de reconocimiento. Siempre es importante reconocer al voluntario, de manera formal e informal. Entonces, de manera formal, pues con un reconocimiento, una tarjeta, un cartón de tantas horas, y de manera informal siempre también del buen trabajo que se hizo, de si sembramos árboles, poderles mandar fotos un año después de si todavía están ahí, cómo están, de mantener esa red y esa comunicación constante con los voluntarios, siempre es clave porque no es solamente cerrar un proyecto y adiós, no te vuelvo a ver, sino mantener esa red y cultivar esa red por siempre. Creo que iba a decir algo que hace rato estaba... No, justamente, bueno, yo soy responsable de voluntariado y servicio social de la asociación Aquí Nadie Se Rinde, y era justamente esta parte de hacer esta inducción, profesionalizar el voluntariado y aparte de tener esta seguridad, bueno, que sea seguro tanto para la persona que es voluntaria como la persona a la que atiendes, ¿no? Porque nosotros tenemos justamente esta parte de la inducción. Justamente quería, bueno, decir esto. Claro, de cuidar al beneficiario dentro de todo el proceso, claro que sí. Y bueno, pues nos damos cuenta que ya son tiempos de tener profesionalizado la acción voluntaria, sobre todo si queremos lograr resultados y cambios y transformación en los grupos vulnerables. Bueno, pues te agradezco muchísimo, les agradezco el haber estado aquí. Pues sí, queremos agradecerles para afinar la mesa de discusión. Su participación fue fundamental para este congreso y creo que fue una gran retroalimentación para todos. Entonces les queremos dar un pequeño agradecimiento de esta manera y un reconocimiento. Oye, y yo sí quiero agradecer a Luis Alonso Martínez Ábalos, que además pues participó en todo el proceso, menos este cachito que le faltó, pero me permitió estar aquí, entonces gracias Luis Alonso, porque por no poder estar aquí pues pude participar. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sala de acá. A las 12:30 van a dar inicio los libros, va a dar inicio los premios. Entonces, en punto, los esperamos en la sala de al lado y ahorita va a haber un pequeño ensayo de la orquesta.